Hola, buenas tardes. Primero que todo quería agradecer la invitación del grupo INTIS, y yo me imagino que también de la universidad que nos ha acogido con esta actividad. Creo que es absolutamente clave que las distintas organizaciones aporten a que la ciudadanía organizada entienda por qué hay conflictos en Chile, particularmente porque hace mucho más claro cuál es la posición de la gente en relación a la situación de tráfico de influencia y corrupción que estamos viviendo. Detrás de cada uno de los conflictos que se han presentado aquí hay situaciones de corrupción, hay situaciones de tráfico de influencia y hay situación, obviamente, de vicio en la administración del Estado. Y por lo tanto, creo que es tremendamente importante tener bastante claro el poder ver por qué es tan legítimo los conflictos que ocurren en cada uno de los territorios y particularmente los conflictos por recursos naturales. Me pidieron que hiciera una presentación general sobre cuáles son los principales conflictos en el ámbito del agua y cuáles son los desafíos de movilización ciudadana, pero también de política pública, para poder enfrentar estos conflictos y llegar a algunas soluciones. Que no se sigan arrastrando por otras decenas de años. El primer elemento conflictivo, tenemos que ser súper transparentes en el sentido de dónde están las causas de los conflictos y no solo las manifestaciones de que esto explota aquí, esto explota acá y después de 15, 20 años explota en todo el país. La principal causa en todos los análisis que nosotros venimos haciendo desde el año 2000 y particularmente la primera reforma del Código de Agua del año 2005 es que el principal causante del conflicto de agua no es la sequía en Chile. La sequía agudiza una situación de estrechez, sino que la causa del conflicto está en la política pública vinculada a los recursos públicos. Y el principal problema que tenemos es el Código de Agua de 1981. Este código autoriza la privatización del agua a través de la concesión de derechos de uso gratuitos y a perpetuidad, derechos de propiedad. No fija límites a la concesión de derechos de uso y por lo tanto ha generado una tremenda concentración de los derechos de agua en los sectores más pudientes, más ricos y más competitivos. El Código de Agua, que ustedes comprenderán que nadie lo discutió en 1981, porque no había partidos políticos, por muy corruptos que sean, y no había Congreso Nacional, por muy corruptos que sean, pero no se discutió en ninguna parte. Por lo tanto, no tiene ningún contrapeso democrático, sino ningún contrapeso técnico. Es simplemente un código que se hace a puerta cerrada. Ustedes comprenderán que los militares no eran los especialistas en escribir artículos y todo lo demás, por lo tanto hay otro sector que tiene la responsabilidad política. Entonces, este código, la verdad es que su objetivo fundamental es disponer un nuevo recurso natural para un proyecto de desarrollo vinculado al extractivismo. Y es por eso que separa el agua de la tierra para simplemente armar dos mercados separados de estos dos recursos para amplificar los mercados de los bienes comunes y particularmente en este caso del agua. La redistribución, una vez que la Dirección General de Agua deja de ser un personaje en la gestión del agua y pasa la redistribución de esta agua a hacerse a través de las transacciones entre privados. Y eso es lo que tenemos, digamos, hoy día, y esa misma transacción entre privados en el mercado del agua es lo que ha favorecido la concentración de la propiedad. Porque ustedes no le pedirán a la señora Juanita o a la comunidad campesina tanto, a la comunidad indígena, que participe en un mercado de agua y que te ofrezca el mejor postor por una cantidad de dinero seguro. Por lo tanto, el modelo del Código de Aguas es la causa fundamental. Ahora, tiene un componente adicional que son las amarras constitucionales. Y en el caso del agua, así como ocurre para minería, y ocurre para educación, y ocurre para otros temas, acá la amarra constitucional está en la Constitución del 80, que tampoco fue discutida y tampoco la aprobó un Congreso Nacional, ni mucho menos,
y particularmente lo que se refiere al artículo 1924, inciso 11, que declara que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos conforme a la ley, es decir, conforme al Código de Agua, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Eso significa que ese es el desafío que tenemos que enfrentar y vamos a ir viendo, digamos, en cada uno de los pasos cómo tenemos que enfrentar. Pero acá tenemos que ir a sacarlos legales y constitucionales. No es suficiente cambiar el Código de Agua, hay que cambiar la Constitución. ¿Cuáles son los impactos del régimen vigente? Lo que ustedes han visto en cada uno de los casos: agotamiento sobre explotación y contaminación de agua, grave especulación y concentración de la propiedad, priorización de usos competitivos con fines de lucro y postergación de los usos esenciales, insustentabilidad del uso por las distintas actividades industriales. Es decir, todos los conflictos que ustedes han oído estos días tienen que ver, son expresiones de lo que ha causado esta política pública. Las cuencas críticas afectadas por operaciones mineras, que están en la zona 1, 2, 3, 4, 15. No obstante, no solamente son los ríos Loa, Salar de Atacama, el río Copiapó, el río Huasco, el río Choapa y el río Limarí, que son, como ustedes ven, vienen de norte a sur, pero aquí ya estamos en este minuto con la crema en la cuarta región. No es solamente el río Copiapó, donde además la autoridad otorgó 4 veces los derechos de agua del agua física que existe en el río. Es decir, tenemos así un alto derecho de papel y esa agua no está. Entonces, no solamente tenemos problemas con la minería en el norte, tenemos problemas en todas las cuencas, prácticamente hasta la región costada, con Laja, Viguillín y el río Itata, en situación de crisis, en situación de restricción o cuencas declaradas agotadas por operaciones mineras eléctricas y forestales. Por lo tanto, no es una excepción, sino que esta es la regla general. Las cuencas en situación de estado crítico. Destrucción de glaciares, ustedes conocen, lo que más conocen es Barrick Gold, pero les quiero decir que no solamente la Barrick, sino que está Codelco Andina, los bronces aquí en Anglo American, en la cordillera de Santiago, Pelambre, en la cuenca del Choapa, Cerro Grande, El Teniente en la sexta región, Cerro Grande, Cerro Casales, todas estas están interviniendo glaciares hoy día. Y eso equivale a una pérdida de aproximadamente, en general, varios millones de metros cúbicos que están en la 1, 2, 3, 4, en la cuarta columna. Es decir, hoy día la presidenta Bachelet ha anunciado miles de embalses, pequeños, grandes y todo lo demás, pero no sacamos nada para hacer embalses si no llueve y estamos destruyendo los embalses de agua congelada que nos entregó la naturaleza, que son los glaciares y que nos dan agua justamente en verano, periodos opuestos al invierno y periodos de sequía. Entonces es absurdo una política esquizofrénica. Y la verdad es que la destrucción de glaciares significa destruir reservas de agua dulce. El segundo elemento es la concentración, y no solamente la concentración de la propiedad del agua, sino que la transnacionalización de la propiedad. Son dos fenómenos que se suman y que escalan y hacen más difícil el retorno. Y ahí, bueno, ustedes conocen, Tenandesa tiene prácticamente hoy día un poquito menos, pero muy poco menos, es casi el 80% de los derechos de agua para hidroelectricidad. La CGI, Cirgener, el mismo de AESGener, Cirgener se llamaba antes, ahora se llama AESGener, que es la propietaria del proyecto Alto Maipo, etc. Y ustedes van a ver que verdaderamente la concentración de los derechos no consultivos es brutal, pero también la concentración de las aguas y las sanitarias, es decir, los derechos consultivos, en la cual nosotros tenemos el grupo ACVAL, Aguas de Barcelona, propiedad de Suez, de Francia, con un porcentaje gigantesco en azul, el fondo de pensiones de los profesores de Canadá, con un porcentaje gigantesco, y la verdad es que prácticamente tenemos a 2 o 3 grupos que concentran el 70% de la propiedad del agua de los sanitarios. Entonces aquí no es solamente la hidroeléctrica la concentración, que son 3 también, sino que también es en el agua para otro tipo de uso. Las conclusiones del proceso de mercantilización es lo que vemos hoy día, es que está la concentración que ya vimos y la desnacionalización de la propiedad. Por lo tanto, recuperar el agua significa no solamente recuperarla en el sentido de a nivel nacional, sino que hay que entrar a armar todo el entramado de los acuerdos de inversión que hemos firmado con los distintos países y ver cómo explicamos y cómo hacemos el desmontaje sin ser acusados al CIADI o algún otro foro que resguarda la inversión extranjera. Entonces, la recuperación implica desafíos políticos serios, pérdida de derechos de la mayoría de la población y del poco de campesinos y agricultores
clarísimo, conflictos locales, regionales y nacionales, obviamente. Lo más grave y lo que hoy día el Estado se ha atrasado con cambiar las políticas públicas, pérdida del control público y gobernabilidad. Hoy día el Estado no tiene todas las atribuciones para asumir cambios en las zonas, por ejemplo, declaradas como catástrofe, etc. Y hay un bloqueo de los cambios legales constitucionales. Hay un bloqueo de aquellos que poseen los derechos de agua que no tienen ni cambios legales ni cambios constitucionales. Y por lo tanto lo que tuvimos en la reforma del año 2005 fue una reforma cosmética que estableció caudales ecológicos. Ahora hay que decir para qué quiere uno las aguas, antes no tenía que decir para qué se las daban igual, y el que no las usa paga patentes. Eso fue en el año 2005. 13 años, esa reforma la mandó Elwin. Y 13 años después sale este maquillaje con estos tres aportes, y el resto todo sigue igual. Entonces hay bloqueos legales y constitucionales para avanzar en estos cambios. Por lo tanto, el desafío es bastante serio. ¿Qué es lo que ha hecho el Estado en este periodo? Primero, Elwin le envió la primera reforma en el año 92, es decir, recién instalado. 13 años tenemos la reforma del año 2005, que es una reforma castrada desde nuestra perspectiva. Frey inició la privatización de la sanitaria, no fueron los militares. Esta tendencia ha seguido durante la transición hacia la democracia, entre comillas. Frey inició la privatización, Lagos la continuó y Piñera la concluyó. Piñera vendió lo que le quedaba, el raspado de la olla que le quedaba al Estado en la Andina, en Esbío, en Esval y en el CEP de Puerto Montt, que era lo que nos quedaba como propiedad de todos nosotros. Y no es que no hayan privatizado la empresa, no, es que la empresa le llevaba los derechos de agua también. Por lo tanto, también perdimos derechos de agua. Bachelet, la verdad es que hubo un salto, no continuó con el proceso de privatización de la sanitaria, envió en el año 2009, cuando ya empezó la crisis, la que tenemos hoy día empezó en el año 2009, envió una reforma constitucional a fines del año 2009, finalizando su mandato, pero no la priorizó y hoy día no la ha retomado, a pesar de que en el programa de gobierno está una reforma constitucional en materia de agua, por lo tanto hay que seguirla cobrando. Envió una reforma al Código de Agua en octubre del año pasado, porque se comprometió con los parlamentarios que estaban terminando de votar una moción realizada por los diputados. Hoy se está tramitando, va en la mitad. Los avances, se los voy a señalar después rápidamente, hay algunos avances, pero no es todo lo que quisiéramos. Y está por ingresar una ley de glaciares, pero que desgraciadamente los borradores que hemos visto y que los condena a que sean evaluados con el CIA caso a caso, es decir, igual que hoy día, o sea, no es muy promisorio. Lo que sí tenemos claro es que todos los gobiernos han seguido enajenando el agua, aún en Cuencas Bogotá, y permitiendo un despojo a comunidades de delegación de territorio. Es decir, el comportamiento de la DGA en el otorgamiento de agua no ha cambiado, sea con el gobierno que sea. Y en ese caso creo que tenemos que ser súper claros como ciudadanos y no creer que porque tiene tal signo no hacer la solución. No ha habido solución, sea el signo político que sea. ¿Cómo se ha movido el Congreso en el periodo? El Congreso se ha movido, ha tenido 10 proyectos de reforma constitucional. Una de ellas es del Ejecutivo, otras 10 son de parlamentarios. Incluso el diputado de Chaguán, hoy día senador Chaguán de Renovación Nacional, también es autor de los proyectos de reforma constitucional. O sea, hoy día no vamos a decir que toda la derecha está por la reforma constitucional, pero hay algunos que están por la reforma constitucional y por tanto va a haber que echar mano de todo lo que podamos para avanzar en esta dirección. Después de la reforma del año 2005, el Código de Agua, tenemos 11 proyectos de reforma al Código de Agua entre el año 2008 y 2012, que está que uno de los textos en el cual nosotros recopilamos todo, se los voy a dejar acá INPI para que lo tengan y vean las materias que se repiten en toda esta reforma. Y finalmente 4 proyectos de protección de glaciares entre el año 2005, la ley del senador Corba en esa época, hasta la del 2014 de los parlamentarios de la Comisión de Recursos Hídricos. Crearon varias comisiones especiales sobre sequía, crearon una comisión especial sobre robo y usurpación de agua a propósito del caso de la Ligua de Torca, con las conclusiones increíbles de todo lo que pasa en Chile verdaderamente. Se constituyó una comisión permanente nueva en el Congreso Nacional en el año 2012 sobre agua, sequía y desertificación. Fue una comisión ad hoc primero,
de hecho no tenían presupuesto. Nosotros nos tocó casi un año servir de secretaría de esa comisión, porque no era todavía permanente, por lo tanto no le asignaban ni secretario, ni abogado y todo lo demás. Hoy día es permanente y es la que está discutiendo el Código de Agua, y los parlamentarios son todas las zonas afectadas, por lo tanto tienen mayor voluntad política que los demás. Por lo tanto, hoy día, desde el año 2012, tenemos una comisión nueva en el Parlamento, que es de agua, sequía y certificación. Y la diputada, hoy día senadora Adriana Muñoz, creó el año pasado una comisión especial sobre recursos hídricos en el Senado, que todavía no es permanente, es especial, pero que tiene la facultad de legislar. Por lo tanto, podríamos estar con una ley tramitándose en el Senado y otra en la Cámara. Es decir, podemos apurar la agenda, porque hay espacio como para hacerlo. Hoy se está votando la reforma al Código y se espera iniciar luego la reforma de la ley de glaciares, que son ambas en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que ha hecho la ciudadanía? Y esto es lo importante, particularmente por las preguntas que me tocó oír de la presentación anterior. La ciudadanía ha hecho un tremendo esfuerzo en estos años. Primero, ha logrado visibilizar los conflictos por el agua en el norte, en el centro y en el sur. Cuando había un conflicto por el agua, siempre se trataba de un caso particular. No se hacía relación entre un conflicto y otro, y por lo tanto no se veía qué estaba generando los conflictos. Y por lo tanto se ha hecho un tremendo trabajo, yo diría, desde el año 2005, particularmente en nuestra institución empezó en el año 2005, en escuelas por el agua en todo el país, de lo que era el marco legal, el fracaso que había sido la reforma, etcétera, etcétera. Relacionar el conflicto con el marco jurídico, relacionar el conflicto de cómo la autoridad de la región maneja la ley, porque no solamente la ley es mala, porque aquí los funcionarios, presionados o no presionados, manejan peor la ley incluso de lo que es. Entonces hay excepciones, pero la verdad es que eso uno que sistematizarlo, porque es absolutamente fundamental tener claro el diagnóstico para ver cómo trabajar. Se visibilizó los conflictos no solamente con las mineras del norte, que son los primeros que aparecieron, sino que también en el centro y en el sur, y curiosamente es obvio, pero no se había probado, todos se confrontan o tienen relación con las actividades productivas estrellas en cada una de ellas. Por lo tanto, en el norte se confrontan las comunidades con la minería, en el centro con las forestales y las hidroeléctricas, y en el sur con las hidroeléctricas. Bueno, y en el centro de los últimos años también con las agroindustrias como Freirina, como el superpollo, etc. Es decir, aquí hay un tema de que los usos competitivos están generando una utilización de las aguas de una forma en que el Estado los ha amparado, de una forma que no es funcional a una gobernabilidad democrática de recursos. Y entonces tenemos que ver que aquí también el centro del problema de los recursos hídricos es el lucro, al igual que la educación. Paradigmáticamente no es un problema distinto, está más entregado al mercado que en el otro caso, pero aquí el problema de fondo es el destino prioritario para los. La sociedad civil creó una coordinadora de defensa del agua y la vida del año 2009 con una tremenda asamblea que vino gente de todo el país del año 2009 con una primera agenda, que establecer constitucionalmente la soberanía de los chilenos sobre el agua, garantizar el derecho humano al agua, priorizar el uso del agua para beber y servicios sanitarios, proteger y preservar los glaciares, establecer cada cuenca caudal ecológico. Es decir, hubo desde el año 2009 una coordinación, se constituyó una cierta agenda común. Entonces hoy día no es que nadie sepa, hoy día hay una cierta agenda común de unos puntos fundamentales. Se actualizó esta plataforma el año 2013 con la primera marcha del agua, que fue aquí en Santiago, fue una marcha nacional, fue la primera marcha nacional. Y aquí el cabildo que hubo en octubre de ese año reformó los mismos puntos y se reafirmó en la segunda marcha del año pasado, el 26 de abril. Y obviamente es la agenda que vamos a tener en la marcha del agua el próximo 22 de abril en Valparaíso, que ahora va a ser en Valparaíso. Es decir, la agenda, la sociedad la tiene clara. Y esos los puntos son, en el fondo, los mismos, con un lenguaje más político, más radical. Fin al lucro, el agua es un bien común y un derecho humano básico y debe ser consagrado como tal en nuestra Constitución. Lo mismo del año 2009. Propiedad colectiva, el agua es la vida y todos los seres, el rol del Estado no es asignarle en propiedad, sino garantizar, bajo la lógica territorial, una gestión democrática, racional, bla, bla, bla. Gestión comunitaria. Derogación de los instrumentos privatizadores, el Código de Agua, el Tratado Binacional Minero, el agua y la tierra son indivisibles, leyes para la vida, la ley de glaciares, reestructuración institucional, la ley nacional de agua, etc.
Y punto 7, a propósito de varias reflexiones a dirigentes que luchan por el agua, poner fin a la criminalización de los líderes sociales y comunidades que luchan por la protección y recuperación del agua. Llámese Petorca, llámese Altomay, es decir, entonces la agenda de los movimientos sociales en conflictos territoriales está clara. Que aquí el problema es que el sector político no está al ancho y el sector que posee los derechos de agua obstaculiza los cambios. Y finalmente hay un conjunto de temas prioritarios en los cuales se está trabajando. Hay distintos grupos de trabajo, reformas legales prioritarias. La reforma constitucional, hay ya varias propuestas vinculadas al 19 número 24. Todavía no hay voluntad política en el Senado. Yo espero que con la sequía que tenemos hoy día y después de la marcha pueda haber un compromiso de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado de empezar a votar la moción. Porque yo les quiero decir claramente aquí, la ley de glaciares, la reforma del Código de Agua no han sido iniciativas del Ejecutivo, han sido iniciativas del Legislativo. Y cuando el Legislativo ya había avanzado, ya había digamos, hecho uso prioritario de derogación de los derechos de agua, llega el gobierno y dice, espera un momentito, voy a llegar con invitación sustitutiva. Pero acá si el gobierno no se mueve, el Parlamento tiene que moverse. Y entonces no es excusa de los parlamentarios, miren, no, el gobierno no ha mandado, no le importa. Porque usted también tiene facultad legislativa. Hay una prioridad de los proyectos del Estado, sin duda, y poner la urgencia. Pero ustedes no son, les han cortado las manos. Entonces también hay que ponerlo. Y en este caso, la reforma constitucional desde nuestra perspectiva fundamental personal a la Comisión del Senado partir con esta reforma en la medida de no toparnos con la reforma del Código de Agua que viene aprobándose en la Cámara. Reforma del Código de Agua, se aprobó usos prioritarios, primero agua potable, saneamiento, producción de alimentos, mantención de cuentas, caudal ecológico, extinción de derechos con fines de lucro en zonas agotadas, se aprobó la caducidad de los derechos y se cambió el régimen de propiedad perpetua a concesiones temporales. No es lo que quisiéramos. Nosotros quisiéramos derogar los derechos. Se hizo una cosa parecida a la ley de pesca, concesiones temporales que pueden ser renovables para el caso de los derechos consultivos hasta 30 años, en el caso de los no consultivos 20 años. No es lo que queremos, pero un primer paso, que no sean perpetuos y que no sean propiedad. Eso ya se aprobó. La caducidad de los derechos también se aprobó para quienes los usan, es decir, no es el tema de sigo acaparando y pago por seguir acaparando, no, eso se eliminó y por lo tanto el tipo que no lo usa en 4 años, en el caso de los consultivos y no consultivos, 8 años, los pierde definitivamente. Bueno, y hay otros detalles que no tenemos tiempo para empezar. Ley de protección de glaciares y ambientes periglaciales, hay una ley en el Senado y hay una ley en la Cámara. La ley de la Cámara se votó en general y el gobierno ingresó el 4 de marzo pasado una propuesta después del anuncio de Bachelet en el 21 de mayo del año pasado. No sabemos cómo va a ir la votación, el proyecto del gobierno no es bueno. Los define como bienes nacionales de uso público, dice que no se puede tener derecho de propiedad sobre ellos, pero solo protege lo que está en el Parque Nacional. Un chiste, porque lo que está en el Parque Nacional ya está protegido. Entonces, someter todo el resto al caso a caso es lo mismo de ahora, lo único que ahora lo dice una ley. O sea, discúlpenme, pero eso es un chiste y la verdad es que hay que pelear por cambiar ese borrador, por lo menos que conocimos del Congreso. Un cuarto proyecto de ley que es fundamental es la Ley de Servicios Sanitarios Rurales. Hoy día, como ustedes saben, tenemos todos los servicios de agua potable y saneamiento privatizados en todas las grandes ciudades. Pero ojo, que Maipú, ESMAPA, es propiedad del municipio. Hasta hace 2 gobiernos atrás, el de la Municipalidad de Santiago eran aguas municipales, que se vendieron a Aguas Andinas. Pero el resto, todas las zonas rurales del país tienen asociaciones públicas comunitarias, que es lo que queremos. Por lo tanto, hay que blindarlas con el objeto de que las grandes sanitarias de las ciudades no se expandan en el área de operación de las rurales que todavía se manejan públicas, comunitariamente y sin de lucro. Porque ese es el modelo que tenemos que recuperar para las ciudades en el futuro. Hay que recuperar los servicios básicos para la gestión pública, no para una gestión con fines de lucro. Porque claro, la gestión pública a usted le cobran lo que vale mantener el servicio, pero cuando pasa al privado, además de eso, usted le cobran el lucro que tiene que ir al que tiene la acción, y por lo tanto las tarifas siempre
la ley de servicios sanitarios rurales es fundamental, está a punto de ingresar, en este momento está en CEP3. Ahí estamos trabajando con la FENAPRU, que es la Federación Nacional de Asociaciones y Cooperativas de Agua Potable Rural, y nosotros creemos que esta ley va a ser un excelente avance que por lo menos le ponemos el blindaje para que no se expanda la privatización de los servicios sanitarios hacia el sector rural. Un quinto elemento que no está aún en el Congreso, pero que estamos formulándolo con un conjunto de organizaciones y parlamentarios, ampliar a todas las regiones del país la ley de protección de bosquedales, vegas y humedales, hoy vigente para las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Así como los glaciares son las reservas congeladas de agua dulce que tenemos, las vegas o los humedales son las esponjas, no son pura agua, pero son esponjas de agua. Eso es fundamental, que no las intervenga la minería, que no las intervenga otras actividades, tienen que ser protegidas. Eso es fundamental para poder tener una provisión. Están protegidas en el norte, pero no están protegidas en el centro y en el sur, y hay que avanzar hacia eso. Y finalmente, recuperar los servicios de agua potable y saneamiento privatizados para la propiedad y gestión nacional y pública. Yo creo que esa es una campaña más adelante. No obstante, nosotros llevamos trabajando 3 años con la FENATRAO, que es la Federación de los Sindicatos de las Empresas Sanitarias Privadas, con el objeto de una alianza estratégica. Ellos están disponibles, ellos perdieron la batalla de parar o de prevenir la privatización de los servicios sanitarios, ellos son miembros del Internacional de Servicios Públicos y están disponibles, están trabajando con nosotros para defender, obviamente, los cambios del Código de Agua, de la cambio de la Constitución, pero también en el futuro recuperar los servicios de agua potable privados para la gestión pública comunitaria. Esos son los 6 puntos que son de primera prioridad, y obviamente hay miles de otros, pero si no cambiamos esto, olvídense que los conflictos van a seguir, y la verdad es que no hay posibilidad de tener acceso y democracia sobre este bien tan esencial para la vida y para el desarrollo nacional. Muchas gracias. Bueno, de partida quiero agradecer en lo personal, como presidente de la ONG, el orgullo de tener a ustedes en este encuentro seminario, acompañar a la Universidad de Resultados. Hay muy pocas personas en Chile que logran manejar a cabalidad el tema del agua. Es un verdadero honor tenerla con nosotros, y voy a dar un gusto, le voy a hacer un par de preguntas yo. La primera, ¿usted tiene intereses políticos? ¿Tiene intereses políticos? ¿Sería candidata a la presidencia de nuevo? Ni muerta. ¿Y sinceramente por qué? Yo milito en el territorio, yo soy, bueno, apoyamos varias coordinadoras, pero yo soy un miembro de la coordinadora Norte. ¿Y usted cree que una asamblea contribuyente para cambiar el Absolutamente, somos parte del apoyo a la asamblea constituyente. Muchas gracias. Abro la discusión. Tenemos a Reauchín, un video increíble, por eso necesitamos ser escuetos. Les pido por favor, que yo sé que este tema es gigante, podemos hacer otra instancia, pero que sean concretos, por favor, con la pregunta. Ya, ¿quién? Ahí atrás. Perdón, antes de la pregunta, anoten la marcha. 22 de abril, Valparaíso, se marcha hacia el Congreso. 22 de abril, muchachos, No hay presión en la calle, no se avanza mucho adentro. redes sociales jóvenes. Tendríamos que comunicarles luego, pues si acá Inti tiene sus bases de datos, podemos comunicar porque bueno, se va a marchar en nuestra situación, que no va a ser muy temprano. Se va a marchar hacia el Congreso, y hay un grupo de organización acá en Santiago y hay otro grupo para eso, pero todavía no tienen la logística, sino que más bien están en ampliar el tema. Tenemos un espacio solo para 5 preguntas, lo más concreto posible. Me robaron la pregunta sobre cómo logramos esas 6 propuestas que usted tenía en mente, y la Asamblea Constituyente parece ser como la forma más directa para lograrlo. Eso ya es muy Mira, lo que nosotros logramos consensuar dentro de la coordinadora del agua el año 2013, y que en una forma más de eslogan, más político, con un lenguaje más radical, está en la plataforma de las marchas por el agua, son cambios que nosotros creemos que son posibles de hacer hoy día.
yo traje varios documentos que dicen cuáles son las prioridades de reformas legales y constitucionales. Esas reformas se pueden hacer hoy día. De hecho, la derecha invitó a varios constitucionalistas, los más de derecha, de la Universidad Católica, de la Universidad de los Andes y todo lo más, y no pudieron decir que eran anticonstitucional esas reformas porque correspondían al interés público, etcétera, etcétera. Entonces, hay un paquete de reformas que es la base mínima. Eso tenemos que lograrlas ahora, en este proyecto de ley, que salga a la Cámara durante abril y que obviamente en la agricultura van a tratar de matarla, ahí vamos a tener que defenderla y después en el Senado hay que tratar de defenderla. No obstante, el cambio constitucional yo creo que va a ser más difícil si es que esperamos una asamblea constituyente. Porque lo que yo veo en el caso de la asamblea constituyente, si bien es cierto somos parte y apoyamos, es que todavía es una campaña de elites. Es una élite intelectual de estudiantes universitarios, de ONG, de sectores políticos, progresistas y todo lo más, pero no las hemos encarnado en señora Juanita, mire, su cuenta de la luz o su cuenta de aguas andinas tiene que ver con la Constitución por esto y por esto. O usted la matrícula no sé qué tiene que ver con esto y por esto, o la autopista no sé qué tiene que ver con esto y por esto. No hemos logrado encarnar el sentido de la reforma constitucional en algo encarnado del día a día de la gente y que por lo tanto no solamente el cambio de eso, sino que cambiar eso definitivamente requiere un cambio en las reglas de los principios. Entonces yo no veo cerca el tema de la Asamblea Constituyente. Creo que estamos en un momento propicio, porque la cosa se vino abajo y obviamente no hay legitimidad hoy día. Si el gobierno dijera voy a hacer una comisión, se le incendia la moneda. Si los parlamentarios dicen la vamos a hacer desde el Congreso, no les da, porque están totalmente deslegitimados. Entonces hoy día tenemos oportunidad de avanzar mucho, porque está totalmente destruido el establishment, no tiene legitimidad, pero que logremos la Asamblea Constituyente hoy día no es un tema de masas. Y para eso tenemos que trabajar. No hemos hecho la pega, está bien el eslogan, obtuvimos el 8%, una votación baja, era bueno el porcentaje, pero es un tema que no hemos encarnado y ese trabajo tenemos que hacerlo. Además yo creo que ese trabajo nos puede permitir hacer autoeducación cívica de nuevo, porque toda la generación nueva, yo no sé la educación cívica, yo no quiero que ninguno de ustedes tampoco. Entonces no sabemos mucho hasta dónde podemos exigir y yo creo que esta es una tremenda oportunidad. Entonces sí, necesitamos asamblea constituyente y necesitamos que esa sea la forma en la cual vamos a cambiar la Constitución, pero yo creo que eso no me impide una pega que tenemos que hacer, no es de corto plazo. Perdón, yo no puedo mentir lo que pienso, pero creo que no es de corto plazo. Pero sí tenemos que empezar siguiendo hoy día, o sea, urgente, pero no vamos a lograrlo mañana. Pero sí los cambios constitucionales básicos para el tema del agua los podemos tener antes que la reforma completa de la Constitución. No podemos esperar la reforma completa de la Constitución para cambiar el agua y la educación, no podemos esperar. Aunque quisiéramos, porque es que simplemente la gente está muriendo, es un tema de sobrevivencia y un tema de dignidad. La gente no puede estar sin agua para bañarse. Mira, nosotros además conseguimos algunos pocos recursos para instalar esta pañuela en la región de Coquimbo. La gente nos pedía al principio, oye, escucha los animalitos ahí que no tenemos, ya hacíamos bebederos con nuestra pañuela, empezamos a cosechar agua de la vaguada costera. Pero resulta que el año pasado ya esa agua era para las casas, porque la gente no se podía quedar ahí, porque lo que le repartía el cambio de energía son 200 litros al mes. 200 litros al mes son 2 lavadas de ropa en lavadora, o sea, ¿quién puede vivir con 200 litros al mes? Entonces la gente está yendo a valles, o se está yendo a los dedos, está despoblando el campo. Y eso ya hemos visto en otros países, en Bolivia, toda la zona de Santa Cruz, despoblando, no hay gente, porque no hay agua. Entonces, no podemos esperar, o sea, hay que seguir con toda la Constitución, pero si podemos cambiar, digamos, ahora de pedazo de estas cuestiones, no, hay cosas que no podemos esperar. Ok, lo más escueto posible porque tenemos que finalizar. Usted. Ahí está el micrófono, al lado suyo. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Yo me pongo por modo, lo dije antes. Yo de la Patagonia no hay falta de agua. No va a estar viviendo mucho el proceso de el tema nuestro del agua. El tema nuestro es quién nos sale el agua. Y
necesita tirar junto al mar. Y nosotros tenemos mar interior en la décima región. Y en el centro tenemos canales de infierno. A nosotros, con ese calendario que no existe, será muy bueno de la sexta región para arriba. Pero nosotros nos tomó la muerte. Cuando Alaman hablaba del desarrollo, a esto se refería. De que en la Patagonia nadie va a poder vivir. Porque hoy en el centro, una sola mina de oro. Ha llegado a las tasas de arseniosis 7 veces la media nacional y llegaba a nivel de Antofagasta. Una sola mina. Nos han anunciado 4.000 minas. Yo creo que el gran problema que existe acá, de la centralización, es también de conocer la realidad al sur de Chile. Al sur de Valdivia nadie conoce nada de lo que pasa. Por ejemplo, por lo que vive en el caso de Liguera, al norte de Valdivia, harto la gente lo conoce respecto a la realidad que está sucediendo, porque ¿qué sacamos con que viene el puerto costero y otros recursos que están allí? El día se está privatizando el puerto costero. 84.600 kilómetros lineales de puerto costero chileno tenés que se suele abrir el julio de 2012 y casi una ley del Estado del presidente. Entonces, ¿qué hago? Humedad de la isla y todo la isla de avión está en concesión que está haciendo. La entrega a un privado. ¿Qué estamos haciendo? Cuidando los humedales, los bordes costeros, los campos naturales, la siguiente mitigación del fútbol para que la opinión es privada. Disculpa, pero el centro es continuar. Te invito a que el copyright de mañana y pasado conversemos todo. ¿Cuál es la política que ha diseñado todas estas coordinadoras para rebatir la ciudad? Bueno, yo creo que el tema que plantea el compañero es brutal. Hay una parte, la mayor parte por lo menos, que ha señalado Cochilco, son proyectos mineros hasta la séptima región. No obstante, de los casos que estamos siguiendo, hay proyectos muy probables de realizarse porque no quieren hacer plantas desalinizadoras de agua y trasladarse a la zona con recursos hídricos. Pero como tú bien dices, no pueden hacer tranque de relave por las razones que conocemos. Entonces, lo que yo creo que es la misma estrategia. Yo creo que aquí tiene que haber un proceso de soberanía territorial, de retomarse las regiones, la soberanía territorial, de establecer las prioridades de la región y que eso sea lo que respete el gobierno central. Acá no pueden seguir las mineras diciendo, mire, yo voy a ir y no voy a instalar porque logré la concesión del gobierno, así como logran los derechos de agua. Porque, claro, si tú tenías un derecho de agua y tenías tu punto de captación y tu punto de restitución, es ahí donde vaya a ser la central y la comunidad supervivente. Entonces yo creo que ahí hay un tema de resistencia territorial, no hay otra. Se pueden cambiar las leyes, pero nada reemplaza la resistencia territorial. Ahora, una reforma al Código de Agua es fundamental en el sentido de que en Aysén, en los ríos, por mucha agua que haya, la verdad es que en esas regiones en el sur hay sequía legal de agua. Porque el agua está, pero no es de la gente. El río Baque es de Colbún, el otro es de Endesa, el otro es de Aesquenet, el otro es de Poquita. Entonces, claro, tienen mucha agua, pero resulta que esa agua no está disponible para la gente. Y si un campesino que en la región de Aysén quiere hacer un camping y pedir derecho de agua, ¿para qué hace los niños? Porque resulta que el caudal completo es de 2 empresas y por lo tanto hay una sequía legal. Entonces, tenemos que desmontar, son trabajos simultáneos, tenemos que desmontar los marcos legales, porque si no, no vamos a resolver el problema de la apropiación de muy pocas personas de los recursos naturales. La sequía legal es menos grave que la sequía definitiva física, pero es tan grave en la medida en que también hay indisponibilidad, falta de acceso de la población a eso. Y si tú no tienes acceso, no puedes pagar el resto del proyecto, no puedes hacer la disputa. Por eso yo creo que la pelea vinculada a uno, de no aceptar que Chile siga siendo un país minero. ¿Por qué nosotros, los chilenos, si somos soberanos, y porque Codelco es estatal y es nuestra chiquera? La chiquera del fisco es Codelco, estamos todos de acuerdo. Pero ¿por qué tiene que ser siempre la minería la chiquera del fisco? Y yo creo que hoy día como chilenos tenemos que parar personalmente en nuestros
norte, incluso varios trabajadores guaymaras que trabajan o atacameños que trabajan en minería, no quieren que un país minero. Prefieren menos lucas porque haya sustentabilidad del desarrollo de las regiones. Porque llega la minería y te monopoliza el uso de los recursos naturales para la minería. Se pudre la agricultura, que es lo que se ha venido pudriendo, ¿no es cierto?, hasta aquí mismo, en la región metropolitana. Se pudre el turismo, se pudre todo porque monopolizan las cuencas, monopolizan el agua, monopolizan los territorios, monopolizan la contaminación atmosférica. Entonces, no se puede instalar. Entonces yo creo que aquí hay un tema donde los recursos naturales, la pelea, la lucha por los recursos naturales del territorio es la perfecta oportunidad para reconquistar la soberanía popular sobre los territorios. No pueden los gobiernos seguir administrando lo público con políticas en el cual privilegian el interés foráneo por sobre el interés local. ¿Cuánto se ha visto ni en los partidos de fútbol? Que tú vas a priorizar, ¿no es cierto?, vaya a apoyar y a aplaudir al que viene con el interés extranjero y no al grupo local. Y acá es lo contrario, como se privilegian las actividades competitivas para empezar la economía, porque se supone que va a chorrear, la tontera que todos sabemos que es al revés, porque chorrea para arriba, es como que desafía la ley de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, acá el tema es que simplemente lo que está ocurriendo es que el Estado se ha transformado en un recurso funcional a los intereses del mercado, y por lo tanto hoy día prioriza a Luche por sobre la comunidad caimán y va a priorizar a Anglo América por sobre, o a Barricol o a Enel Italia por sobre los intereses de la región de Italia. Entonces eso es lo que hay que quebrar, porque aquí hay un tema de pérdida de soberanía y el Estado se ha transformado en una instancia funcional que a los intereses del mercado en contra de los derechos de la comunidad. Y es por eso los procesos de usurpación, que no solamente agua, hay que usurpación de territorio, usurpación de derechos políticos, usurpación de medios de expresión. O sea, el problema es por el Estado y es por eso necesitamos un cambio constitucional y una asamblea constituyente. Porque tú donde agarras la hila y el hilo y lo tires, te encuentras con todo el tema. Yo diría que lo que requiere los desafíos que enfrentamos es una articulación de las plataformas de todas las organizaciones, de la región, de los que están por el agua, de los que están por la educación, de los que están por aquí hay una articulación de las demandas ciudadanas. Si no, no vamos a lograr la articulación política que necesitamos un cambio constitucional. Por lo tanto, yo creo que todas las herramientas son necesarias, todos los movimientos, todas las organizaciones son necesarias, y aquí lo que necesitamos es apoyarnos mutuamente y encontrar el sentido a la lucha de los otros para hacer las luchas propias. Muchas gracias, Sara. Un aplauso, por favor.